consultando. Entonces hay que ver el motivo de consulta, por qué viene. Obviamente estamos hablando de urología, eh, y eso no cambia en ninguna otra especialidad, ¿verdad? Hay que ver los antecedentes de la enfermedad actual, ¿sí? Hay que ver los antecedentes personales y familiares. ¿Para qué me servirá saber los antecedentes de la enfermedad actual? ¿Para qué me sirve esto? A ver, Benjamín Saucedo, ¿para qué me sirve saber los antecedentes de enfermedad actual? Para ver el tema genético, doctor, para ver si hay alguna enfermedad que es congénita, para ver si fundamentalmente eso. Carolina Castro Rebollo, ¿por qué creo que es importante saber los antecedentes de la enfermedad actual? ¿Puede hablar, doctor? ¿Cuál es tu nombre? Tatiane. A ver, Tatiani. Los antecedentes de la enfermedad actual es para saber si es la primera vez que el paciente está presentando esa sintomatología. Ya, muy bien. ¿Qué más? También si ha tenido alguma outra enfermidade semelhante ou quando, né, ha tenido. Ya, muy bien. Pues vamos a ver cómo ha sido comportando esa enfermedad durante el tiempo, ¿verdad? Cronológicamente. Y los antecedentes personales familiares, es lo que me interesa ver aparte, ¿no? Si está relacionada la enfermedad que me dice el paciente con alguna alteración que tenga la familia. Por ejemplo, cáncer de próstata, ¿no? Padre con cáncer de próstata, hijo cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces, entre los motivos de consulta en la especialidad de urología tenemos lo que es el dolor, ¿sí? ¿Dolor en dónde? ¿En dónde se encuentran los riñones? Hola. Retroperitoneo, doctor. En el retroperitoneo. Entonces, por lo tanto, mi paciente me puede referir dolor a nivel de la región lumbar, dolor a nivel de los flancos, ¿eh? ¿Sí? Dolor a nivel de las fosas y dolor a nivel del hipogastrio, que es donde se encuentra todo el sistema urinario, y muchas veces inclusive dolor a nivel del perineo o la uretra masculina, ¿verdad? Puede haber síntomas del tracto urinario inferior, como ser dificultad miccional, ardor miccional, irritación miccional, eh, todos los signos urológicos y más que van a ir en los órganos sexuales genitales externos. Y también la disfunción sexual, que es un motivo de consulta que actualmente se encuentra muy en boga. ¿A qué llamaremos disfunción sexual? A ver, Erika Pereira Lago. ¿Cómo? Erika Pereira Lago, ¿está? Olá, doutor, bom dia, Sí, buen día. buen día. ¿A qué llamamos disfunción sexual? Não sei, doutor. A ver, Fernando Ramos da Silva, que está con doble conexión. ¿A qué llamamos? Disfunción sexual. Fernando Ramos da Silva, ¿está? Señor Fernando Ramos da Silva. Jordan Galileo. ¿Puedo hablar, doctor? Buen día, doctor. Buen día, Jordan. A ver, Buen día, doctor. La disfunción sexual sería cuando el paciente ya a una cierta edad ya no tiene la erección
o no puede satisfacer el acto sexual en el coito. A ver, Jenny. Doctor, ¿puede hablar? Doctor, Sí, dale. la disfunción sexual es una alteración que se produce en una relación sexual, plenamente en un acto sexual, ¿no? Estamos hablando, ya puede ser de manera física o de manera psíquica que se puede producir, por ejemplo, lo que es la excitación, el orgasmo, la erección, todo lo que es la etapa del acto sexual. Ya. ¿Quién más quería hablar? Doctor, es la dificultad persistente, ¿no? En la respuesta sexual, el deseo, el orgasmo, el sufrimiento, el dolor que tiene el acto sexual, ¿no? Ya. Ahora vamos a verla bien. Entonces vamos a ir viendo lo primero que decíamos, dolor, ¿sí? Entonces puede haber dolor, por ejemplo, de órganos sólidos, ¿verdad? Puede haber dolor de vísceras huecas o pacientes con algún proceso oncológico. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ubicar el dolor si es renal, si es ureteral, si es vesical, si es prostático, si es peniano o si es escrotal. ¿Está bien? Entonces, por lo general tenemos que ubicar en qué órganos del aparato urinario se encuentra el dolor. Eso va a dar una pauta grande, porque no olvidemos que también hay otras estructuras anatómicas en peritoneo que nos confunden bastante la sintomatología. A ver, vamos a ver si corre este videito ya. ¿Lo escucha? Todavía no escucho nada, doctor. No, doctor. No escucha, Tampoco, doctor. no sé por qué no. ¿Ahora? No, No, doctor. ¿Ahora? Sí, Ahora se escucha mejor. bajo, pero se escucha. Ahora. Producidos por el procesamiento de los alimentos que el cuerpo consume. Los riñones son pequeñas maravillas biológicas con un diseño fascinante. Cuando están sanos, actúan como un filtro para eliminar desechos y el sobrante de líquidos. Trabajan tanto y sin descanso que si no se cuidan pueden enfermarse. Entre las enfermedades del riñón, la más común y más grave es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal se ha convertido en el tercer padecimiento de mayores enfermedades que ver en nuestro país, por el incremento de enfermedades como la diabetes, obesidad e hipertensión. Los datos indican que la obesidad, la falta de actividad física, el tabaquismo, el consumo excesivo del alcohol, la mala alimentación y el exceso de sal son los principales factores de riesgo para la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en México, 9 millones de personas padecen daño renal, de las que 150,000 están en etapa avanzada y solo pueden salvar su vida con un trasplante de riñón. Aunque se puede vivir con un solo riñón, si ambos riñones dejan de funcionar, debe renal terminal, la vida corre peligro. Sin embargo, la insuficiencia renal no es el único mal que puede afectar a los riñones. Otro padecimiento común son los cálculos renales a tierra. Se trata de partes de materiales similares al cristal que se forman dentro del riñón. Existen algunas señales que alertan sobre la posible presencia de cálculo. Si se presenta dolor extremo y constante de espalda o de costado, sangre en la orina turbia o con mal olor, vómito, o sensación de alcohol al orinar, hay que acudir al médico para definir. Otra enfermedad renal común es el cáncer de riñón. Sus principales tipos son carcinoma de célula renal y carcinoma de la célula renal. Para prevenir o retardar los tratamientos del riñón, se recomienda mantener controlada el azúcar, mantener ideal la presión sanguínea, tener un consumo moderado de proteínas, realizarse revisiones médicas regulares, tomar agua, llevar una alimentación equilibrada y mantener un peso sano. Ahora ya sabes más sobre el riñón. Conoce más sobre muchos otros temas de salud en salud.net. No sé por qué se oye tan malo, ¿eh? Hola. Doctor, Bueno, se ha oído. Recortado, estamos doctor. aquí, doctor. sí, no sé por qué tan malo, pero de todas formas son un poquito los riñones, de cómo se cuidaba y todo lo demás, pero no sé si audio funcionaba bien, pero bueno, veremos qué pasó. Bueno, continuamos. Tenemos los síntomas del tracto urinario, el conejo, ¿no? Inferior. Entonces vamos a ver, por ejemplo, síntomas irritativos,
síntomas obstructivos, incontinencia urinaria y lo que se llama la famosa enuresis, ¿ya? Entonces, cuando yo les hablo de los síntomas del tracto urinario inferior, no tienen que hablar precisamente, es como si el paciente se estuviese quemando esa sensación tiene, ¿verdad? Entonces vamos a hablar siempre de síntomas irritativos que nos van a irritar el proceso de admisión, síntomas que van a obstruir el proceso de admisión, la incontinencia urinaria, es decir, que el paciente pierde orina, y la enuresis, que sería la admisión involuntaria durante el sueño. ¿Sí? Hasta acá es entendible. Sí, la diuresis, doctor. No entendí. ¿Cómo? La diuresis. Diuresis. Sí. No te entiendo la diuresis. ¿Qué me quieres preguntar con la diuresis? Cuando disminuye la cantidad de orina, ¿no? No te entiendo la pregunta. O sea, uno de los síntomas, usted dice, puede ser también que el riñón está mal por falta de diuresis, ¿no? Diuresis es un proceso miccional, hablemos de oligoanuria o anuria, ¿no? Eso sería lo correcto. Claro, o sea, cuando hay retención de líquido, doctor. Ya, pero aquí estamos hablando de síntomas del tracto urinario inferior. No estamos hablando de la parte renal y tampoco la retención de líquido. Por eso Ya, va a corresponder a nefrología. Y si me preguntas, por ejemplo, diuresis, me tienes que decir qué tipo de diuresis estamos hablando. Pues si no, no te entiendo la pregunta. Es como me dijeras el avión y ahí queda suelto. ¿Entendés? ¿Qué es claro. lo que quieres preguntar? Que no te comprendo. No, como uno de los síntomas, digo yo, de la insuficiencia renal, ¿no? Puede ser el tema de la diuresis, es decir, la insuficiencia del volumen excretado. Sí, está bien. Insuficiencia renal vamos a dividir en crónica o aguda, o en incuria Ajá, Q1, Q2, Q3, que se llama claro. nefrología, pero no tiene nada que ver con un síntoma del tracto urinario inferior, que son los famosos LUT. Estamos hablando de procesos o síntomas irritativos, síntomas obstructivos, incontinencia y enuresis. Aquí no estoy hablando ni de anuria, ¿verdad? Ujú. Ya, entonces Está bien, doctor. no confundamos los términos de tracto urinario inferior con lo que sería filtración renal, que es completamente distinto. ¿Ah? Está bien. Entonces, ese cuadrito, acuérdense, por favor, que vamos a hablar de los síntomas irritativos, especialmente, si les dije bien gráficos, son pacientes, por ejemplo, que tienen que ir corriendo al baño, van a ser pacientes que van a orinar gota a gota, y por lo tanto aquí tenemos términos que deberían saber ustedes ya por semiología, como ser la polaquiuria, que sería un aumento de la frecuencia, ¿sí? Pero todas son con igual volumen, la nocturia, que sería un aumento de la frecuencia urinaria durante la noche, la disuria, no estoy diciendo diuresis, disuria, que significa dolor durante la micción, es decir, este paciente cada vez que orina le duele, la estranguria, que es la disuria más una polaquiuria, es decir, ese paciente realmente orina gota a gota, ¿sí? Es como si estuviera estrangulándose la vía urinaria y es un dolor muy exquisito que requiere el paciente y constantemente se va al baño a orinar. La micción imperiosa es cuando este paciente no puede aguantar más la sensación de orinar y tiene que ir corriendo al baño porque si no se orina en los pantalones, básicamente, ¿sí? ¿Se entiende cuáles son los síntomas irritativos? Sí, doctor. Sí, Muy bien. doctor. Ahora vamos a ir viendo los obstructivos. Ustedes tienen en su casa una bacha, un lavado, ¿verdad? Y por lo tanto hay una tubería, ¿sí? O no lavan ropa, por ejemplo, o el lavamanos. Entonces, ¿qué pasa si se tapa la tubería? La tubería del drenaje. ¿Qué sucede si se tapa esa tubería? No cae el agua.
El agua cae normal, pero el agua no se va, queda estancada, ¿verdad? Si usted tiene la bacha y está tapado el drenaje, abre No el grifo llega a y el vaciarse agua... el tanque, ¿Cómo? entonces no va a ir el agua. No te entendí, perdón. ¿Cómo? Habría una obstrucción, doctor. Habría una obstrucción en la parte inferior, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando hablamos de síntomas obstructivos, es distinto al iritativo. Por lo tanto, vamos a tener en ese paciente urológico una disminución de la fuerza del chorro miccional. Es decir, si mi paciente orinaba normalmente, al pasar el tiempo por alguna otra patología, va a tener alguna obstrucción a nivel infravesical y por lo tanto ese chorro de orina va a ser más débil, ¿sí? No sale con fuerza. Si no sale con fuerza, automáticamente también va a disminuir el calibre del chorro miccional, ¿sí? Y si está disminuyendo la fuerza, está disminuyendo el calibre, va a tener también un retardo miccional. Es decir, va a tener que hacer mayor fuerza con la prensa abdominal para poder vaciar el contenido de la vejiga y por lo tanto va a tener una dificultad mayor al inicio de la micción. ¿Se entiende esto? Sí. Muy bien. Entonces Doctor, podemos... buen día. Sí. Una preguntita. ¿Este caso puede suceder en los niños también? No por una Sí, infección urinaria, sino por, no sé, otro por una motivo. fimosis, Por una válvulas fimosis, tal uretrales vez, ¿no? posteriores, ¿sí? Y una disgenergia vésico-esfinteriana también puede producirse, puede existir, ¿ya? Y Ya, esos chicos doctor, hay que gracias. estudiar, ¿no? Por favor. Entonces, tenemos que ver también nosotros lo que es la intermitencia de la micción, es decir, chorros entrecortados. Vamos a ver, por ejemplo, el goteo postmiccional, si ustedes recuerdan bien cuando eran más chiquillos, cuando orinaban, prácticamente ese pene no goteaba. En cambio, ya a medida que va pasando los años y la edad, cada vez que van a orinar, tienen un poco de goteo postmiccional, tienen que hacer un mayor esfuerzo abdominal para poder vaciar esa vejiga y puede haber inclusive un tenesmo o una sensación de evacuación incompleta de la vejiga y vamos a ver que son pacientes que cada media hora o cada 30 minutos van a ir al baño a orinar. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? Porque después cuando avancemos próstata, yo ya voy a dar por entendido. Bueno, vamos siguiendo un poquito qué es la incontinencia. ¿Sí? ¿Qué es para ustedes incontinente? Incapaz de conter el hiato urinario. Ya, vamos a ver, puede ser incontinencia urinaria, puede ser también incontinencia rectal, ¿verdad? Pero no vamos a abocar netamente a lo que es la vía urinaria. Esto vamos a hablar de incontinencia urinaria. Por lo tanto, va a ser una pérdida continua de orina, ¿sí? Pero también existe una incontinencia urinaria de esfuerzo, por ejemplo. Es decir, que generalmente esto se produce en las mujeres que dieron a luz o posparto o que tuvieron muchos hijos, por ejemplo. Eh, Son personas que ríen, tosen o levantan algo pesado y se les escapa la orina, ¿sí? ¿Verdad? Y hay muchas personas que tienen este problema. O puede ser, por ejemplo, una incontinencia de orina post-quirúrgica, ¿sí? Post-colocación de sondas vesicales, post-cirugía de colon, post-cirugía de vejiga, y post-cirugía de próstata. Entonces, va a haber un cierto grado de incontinencia de esfuerzo, ¿sí? Puede haber también una incontinencia por urgencia miccional, es otro tipo de patología, una disgenesia vesical, una alteración de los procesos muscarínicos, ¿sí? Una vejiga hiperactiva. Y eso quiere decir que ese paciente que alberga poca orina estimula demasiado la vejiga y por lo tanto tiene que ir a orinar constantemente, ¿sí? Y en el paciente prostático, que son próstatas grandes, puede haber una incontinencia continua, pero por rebosamiento. Eso quiere decir que va a ir decantando de a poco esa vejiga que está llena para poder vaciar por completo. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, lo que es incontinencia?
Doctor, el por rebosamiento es generalmente en los varones, entonces. Sí, por lo general en los varones. En las mujeres muy, pero muy raro ver una por rebosamiento. Tuviera que tener algún grado de estenosis de uretra. Y aún así no, porque por el trayecto mismo que tiene su uretra cortita. Entonces no vamos a ver un rebosamiento real en la mujer. A no ser que ella tenga una sección de la uretra, que también es muy difícil en la mujer. Son casos muy excepcionales. Pero en el varón sí son más frecuentes, ¿ya? Pero generalmente van a ser dados por una hiperplasia prostática, o una alteración o una esclerosis del cuello vesical, ¿ya? La esclerosis del cuello vesical puede ser tanto en varón como en mujer, pero en la mujer es raro, es más frecuente en el varón. ¿Está bien? Gracias, doctor. Ahora sí, vemos la enuresis, y decíamos que son personas, realmente niños, ¿sí? Que se van a orinar durante el sueño. Entonces, por ejemplo, ustedes recuerdan los que son papás, que generalmente los niños más o menos hasta los 3 años se lo considera normal que el niño se orine en la cama, ¿sí? No, no hay mucho problema a esa edad. Eh, Debemos distinguir mucho lo que es la incontinencia o la discinesia de incontinencia vespertina en esos niños, porque a veces se producen las alteraciones de los espasmos carínicos, pero hay que hacer un estudio más completo para ver aquí. En los mayores de 6 años, sí o sí debe realizarse una evaluación urológica. ¿Por qué? Porque hay que ver los esfínteres, cómo están funcionando, y no solamente, digamos, ver la parte somática, ¿sí? Hay que ver también mucho lo que es la parte psicológica, porque pueden ser niños con algún traumatismo familiar, por ejemplo, o niños estresados, y bueno, lamentablemente va a repercutir en la parte psicológica y presentan anorexia. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan, que hasta los 3 años podemos considerar la neuresis como algo normal. ¿Está bien? Sí, doctor, una pregunta. ¿Qué es IOC? ¿Incontinencia? Incontinencia de orina continua. ¿Puede haber en adultos también esto, doctor? Puede existir en adultos, ¿sí? ¿Por qué no? Puede haber anorexia, sobre todo en aquellos pacientes viejitos, pero ya por lo general, pasados los 6 años, hay que ver la parte psicológica, ¿sí? Que me influye bastante. En los ancianitos sí, porque ya existe una disgenesia, ¿sí? Y puede haber una incontinencia continua aparte de eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿cuáles son nuestros signos urológicos? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, hematuria, ¿qué es la hematuria? Presencia de sangre en la orina, doctor. Muy bien. Piuria, piuria, Pus en la orina. pus en la orina, muy bien. Hemoespermia, Sangre en el semen, doctor. muy bien. Neumaturia, Aire en la orina, doctor. aire en la orina. ¿Y cuándo creen que se produce aire en la orina? No es que mi paciente orina espumoso, ¿no? Sino que también orina con aire, como si estuviera tirando peditos al orinar. ¿Cuándo creen que es el aire? Por una infección No, bacteriana que produce gases, no, doctor. no, no. Otra. Cuando hay alguna fístula, doctor. Muy bien. ¿Qué tipo de fístula? Recto vesical. ¿Cómo? Repite, por favor. Repite. ¿Qué dijo? Fístula recto vesical. Ya, más que el recto, está mucho más abajo, ¿sí? Sería una fístula por colon o sigmoides a la vejiga, ¿sí? Está bien. Secreción uretral. ¿Cuál será la secreción uretral?
Jenny. Doctor, Sí. ¿Cuál es la las- explicación de letra? puede ser cualquier líquido que va a salir, ¿no? Dentro de la orina. Ya, Puede no, ser. uretral, solamente secreción uretral. Es decir, que por eso uretra está haciendo algún tipo de secreción, ¿no? Por lo Claro, general es la gonorrea o la uretitis gonocócica o la uretitis no gonocócica, ¿sí? Y por infección. obviamente puede haber fiebre y escalofríos, ¿no? Doctor, por la clamidia también. Sí, también, también. Pasa. Hasta aquí no hay nada, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes sepan, ya que van a ser médicos generales hasta que hagan la especialidad, por favor, se los voy a pedir. Paciente adulto que presente hematuria, hagan todos los estudios, porque siempre hay que pensar que este paciente tiene algún proceso oncológico urinario, ¿sí? Y hay que descartar hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Está bien? Muchas veces nosotros, el paciente viene con hematuria, damos antibiótico, pasa, y no hacemos los estudios necesarios, por lo menos una ecografía, ¿sí? Para darnos una pauta. Y a veces nos comemos algún proceso oncológico que se inicia. También, entonces, por favor, acuérdense de esto. La hematuria es un síntoma de neoplasia hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Está claro? ¿Sí? Adulto estamos hablando, ¿eh? La disfunción sexual es todo lo que ustedes Y si deciden. es niños, doctor, si la hematuria en niños. Puede ser más infecciosa. Por eso les digo, en adulto les dije, ¿eh? Adulto. En el niño más que todo va a ser infección. ¿Está bien? Y es muy raro ver un niño con hematuria. Y por lo general, aparte de ser infeccioso, va a ser renal. ¿Está bien? Pero en adulto hay que hacer todo el escáner para ver que no estemos ante un proceso oncológico. En el niño igual puede haber procesos oncológicos como el tumor de Will, pero no es el algoritmo frecuente, ¿me entienden? Pero en el adulto sí. Bueno, vamos viendo disfunción sexual. Es todo lo que ustedes me han dicho, desde la pérdida del líbido, que es la apetito sexual, la impotencia sexual, ausencia de eyaculación, es decir, pacientes tienen al orgasmo pero nunca eyaculan, la anorgasmia, que son pacientes que no llegan al orgasmo, y la eyaculación precoz, ¿sí? Ojo que la anorgasmia puede ser tanto en hombre como en mujer. La pérdida del líbido también es tanto en hombre como en mujer, ¿ya? La impotencia sexual en la erección es en el varón, por si acaso. La ausencia de eyaculación también es en el varón, pues el varón es el único que eyacula. Y la eyaculación precoz también es en el varón, porque es el único que eyacula, ¿sí? ¿A partir de cuántos minutos diremos que hay eyaculación precoz? ¿O hasta cuántos minutos? Viene ahora los 3 minutos, doctor. Ya. Un minuto, General- doctor. Generalmente la teoría dice por debajo de 2 minutos, ¿sí? Si es por encima de 2 minutos, hablamos de una eyaculación normal que permite la procreación, digamos, ¿no? No tanto el placer de la pareja, pero sí permite la penetración y la procreación. Pero por debajo de 2 minutos estamos hablando de una eyaculación completamente precoz. Entonces ya van a haber varones que llegan a la consulta que están besando a su pareja y ya están eyaculando. Otros apenas están penetrando, ya están eyaculando. Otros penetran y ni 2 minutos y ya están eyaculando. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces todo eso se llama eyaculación precoz. Anorgasmia, ¿entendieron lo que significa? Sí, doctor, que no le llegue al orgasmo, ¿no? Sin orgasmo. Muy bien, sin orgasmo. ¿Sí? Entonces, acuérdense de esa frutillita cuando hablemos de disfunción sexual, ¿ya? El examen físico, ya, acuérdense bien de mi frutillita. El examen físico
Entonces, ¿qué tenemos que ver en el examen físico? Ustedes me van a hacer toda la tareita. Entonces, por ejemplo, tendremos que ver en los riñones, ver y tratar de palpar tumoraciones, en la vejiga, ver o palpar un globo vesical, hacer maniobras para ver si estamos con la cistitis. En el pene vamos a observar, por ejemplo, una fimosis, una parafimosis, hay una enfermedad de Peyronie, podemos ver también un priapismo, las hipospadias, carcinoma, paranitis, ¿eh? El escroto, por ejemplo, cáncer de testículo, escroto agudo, hidroceles, varicoceles. Al tacto rectal que realizamos el examen físico, podemos ver, por ejemplo, en la próstata, eh, pequeñas tumoraciones, por ejemplo, como nódulos, que es un cáncer de próstata. Por lo general, en hiperplasia prostática, por ejemplo, vamos a palpar desde el tamaño, eso vamos a ver después en próstata. La lástima que no van a poder ir al hospital a hacer un trato rectal, pero bueno, a ver, más adelante veremos. Generalmente la próstata es como cuando uno palpa el lóbulo de la nariz, ¿sí? Es fibroelástica. Y en la prostatitis se mantiene esa parte que es fibroelástica, pero es caliente y muy dolorosa para el paciente. El tacto vaginal bimanual, que así no lo hacemos muy frecuentemente, generalmente va a ser para tapar tumores o enfermedad pélvica inflamatoria, pero más que todo en la parte urológica es para ver los prolapsos vesicales o rectales hacia la B, hacia la vagina, ¿sí? Podemos hacer inspecciones vulvares, por ejemplo. En la parte urológica me interesa mucho ver tanto en el pene como en la parte vulvar los condilomas acuminados y las lesiones uretrales como son los quistecillos. Entonces, no sé si ven acá más o menos el paciente, ¿no? ¿Esto qué será? El ombligo. El ombligo, ¿no? Entonces, fíjense cómo está esa pared abdominal, ¿eh? ¿Cómo está esa pared abdominal? No es que está gordito, ¿no? Parece que estuviera embarazado, ¿sí? Ese es un globo vesical, ¿está bien? ¿Lo ven, no? ¿Sí? ¿Lo ven o no Sí, lo ven? así se mira, doctor. Muy bien. Es un globo vesical, ¿ya? ¿Y esto qué será? Ustedes no me digan que es un pene, todos estamos de acuerdo que es un pene, pero ¿qué ven acá? Fimose, doutor. Un anillo fimótico, ¿sí? Entonces fíjense cómo es el anillo fimótico. Tiene uno arriba y uno abajo, ¿sí? Esto es la única urgencia urológica real en los niños. Que se llama parafimosis, ¿sí? Entonces fíjense, ese es un pene de adulto, ¿ya? Tiene el anillo fimótico acá, ¿sí? Lamentablemente, cuando ese anillo fimótico baja y no puede el padre o el chico volver a cerrarlo, toda la mucosa se inflama, ¿sí? Todo eso está inflamado. Y acá abajo tenemos el anillo fimótico. ¿Por qué decimos que es una urgencia real y hay que resolverla pronto? ¿Por qué? Porque impide la micción, doutor. No. ¿Por qué? Porque está como un anillo, ¿no? El anillo que estrangula el pene y eso va a dificultar la circulación sanguínea. ¿De qué segmento? ¿De qué segmento? En el segmento del glande. El glande, muy bien. Si no actuamos rápidamente, ese glande se puede necrosar, ¿sí? ¿Está bien? Y va a tener una amputación del pene. ¿Ah? Entonces el niño es muy urgente, no solamente por la parte miccional, sino para evitar que ese glande se vaya a necrosar. ¿Está bien? ¿Qué hay que hacer? Tratar de reducirlo y si no, hay que circuncidarlo de urgencia. ¿Estamos? Yo tuve en niños casi todos los reduje, pero tuve un adulto que tenía una fimosis, como el que les mostré hace rato. Mire, justo nunca vi una cámara cuando uno quiere. Y tenía creo que 19 años, era su primer acto sexual, y bueno, tenía así con una parafimosis, tuvimos que entrar a operarlo de urgencia. ¿Qué será esto? ¿Era normal?
Sí, ¿no? Sería una fractura en el pene, doctor. No, no, pero bueno, para una fractura se hacen los cuerpos cavernosos, ¿no? Acá, en los dos cilindros. ¿Qué se ve? ¿Será normal? ¿Sí o no? Chueco, ¿no, doctor? Elevado, chueco, no sé qué palabra se usaría. Está corvo hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Esa es una enfermedad de Peyronie. Entonces, se va produciendo una calcificación en la túnica albuquínea y por lo tanto esa calcificación va retrayendo el resto de las túnicas que tiene el pene y lo va encorvando hacia la parte superior, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá está todo calcificado. ¿Sí? Hay cosas que pasan que uno no las cree cuando las ve, ¿sí? Hay laceraciones, ¿sí? ¿Qué se ve? ¿Una hipospadia o una epispadia? Hipospadia. Hipospadia, ¿no? Una bien distal y esto es una bien proximal. ¿Está bien? Esto Parece un condiloma, doctor. es un condiloma, ¿no? Bueno, es un condiloma o un tumor de pene. Probablemente podemos dejarlo como un condiloma hasta que no tengamos una biopsia, ¿no? Pero hay que tratar de desechar todo eso, ¿sí? Ese es el dios Priapo, ¿ya? ¿Saben quién es el dios Priapo, no? ¿Sí, no? Yo no, doctor. Yo no conocí eso. Al dios Priapo. Yo tampoco, doctor. Yo también. A ver, Jenny, ¿tú lo conocías, al dios Priapo? No, primera vez que lo veo. Ya, sí, Es un verlo sí, nuevo ¿no? Dios, Pero, doctor. ¿qué? Es un nuevo Dios. ¿Es un nuevo dios? Nah. A ver, Google, Priapo, dios Priapo, ¿ves? ¿Quién googlea primero? ¿Ya? ¿Googlearon? Dios griego de la fertilidad. Ah, Dios griego de la fertilidad, muy bien. Entonces ese Dios se llama Priapo por la fertilidad, dice que es un hombre vigoroso, ¿sí? O sea, con un gran pene, ¿ya? Entonces los hombres que no pueden tener hijos o algunos que no tienen hijos iban a adorar a ese Dios griego, ¿ya? Y se llama Priapo, en realidad, por el Dios, con un exuberante pene, erecto, y la enfermedad se llama priaprismo, ¿ya? Que es una erección prolongada del pene. Pero no olvidemos que nosotros tenemos durante el priapismo acumulación de sangre venosa. Es una erección bastante dolorosa y a veces produce rupturas de las túnicas, ¿ya? Y hay que hacer evacuaciones o drenajes o shunt para poder reducir lo que es esta erección prolongada. ¿Cuándo creen que se produce este tipo de patología? Uso de Viagra. Ya, uso del sildenafil, hablemos con eh, presentaciones farmacológicas, sildenafil, exceso de sildenafil, ¿qué más? A ver, Jenny, ¿qué número te gusta? El 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beatriz Tadi. Hola, Beatriz, doctor. muy bien. Beatriz, para mañana en la mañana, pasamos clase a las 7:30, ¿no? Sí. Ya. Pero para mañana me vas a hablar de quién es el dios Priapo. Ok, doctor, Dios Priaco. Listo. Priapo, ¿ya? ¿Qué es el priapismo y cuántos tipos de priapismo hay? Sí, cortito. Ya, priapismo, ¿no, doctor? Así es.
Ok. Y te va a ayudar otro número, a ver, Beatriz. Otro número, Sí. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jerry Maciel, ¿está? Ok. Jerry Maciel, ¿está? Jerry Maciel. ¿Está o no está? Jerry Maciel. Hola. Hola. Recién prendió su teléfono. Olá, doutor. Bueno, sí, Sim. Jerry. Olá, bom dia. A ver cuál es su tarea, ¿no? Sim, sim. ¿Cuál? Pesquisar sobre o Deus Piapo, né? ¿Qué más? E os tipos de Ya, piatismo. muy bien. Entonces, hacen los dos juntitos para mañana, ¿ya? Ya. Muy bien, excelente. Seguimos entonces. En el consultorio, lo ideal, bueno, excepto en la caja, pero lo ideal es que tengas un ambiente oscuro, ¿sí? Y siempre debemos tener nosotros una linternita. ¿Por qué? Porque a veces viene el paciente con un bulto a nivel del escroto y nosotros lo ideal es hacer una transiluminación. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces este bulto es líquido, ¿sí? Entonces tenemos que descartar nosotros por medio de la transiluminación que no estemos frente a una torsión de testículo, por ejemplo, una torsión de hidrate o un tumor testicular. Esa parte de examen físico. Entonces ponemos la lamparita por debajo y aquí podemos ver cómo pasa toda la transiluminación, ¿verdad? Ese es un escroto. Sería el escroto del lado derecho, ¿sí? Entonces me permite ver que estoy frente a un hidrocele, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Ya? Hay otras patologías, por ejemplo, pedimos al paciente que esté en bipedestación, que puje, ¿no? Entonces fíjense cómo está este escroto, casi normal, pero fíjense cómo está la parte superior, todo tortuoso, ¿sí? A eso se llama un varicocele. Por lo general, el varicocele del lado izquierdo es muy rara vez que tengamos un bilateral o solamente un varicocele del lado derecho, ¿ya? Podemos pedir estudios, por ejemplo, de este paciente, entonces podemos ver el ecodoppler color, lo normal, ya sin color, vemos cómo están dilatadas las venas, y si ponemos el color, bueno, vemos la relación completa del paquete, que no. ¿Hombre o mujer? Mujer, doctor. Entonces podemos ver, ¿no? Verrugas genitales, ¿está bien? ¿Ya? Si nosotros palpamos una masa renal, tiene que ser bastante grande. Entonces podemos pedir, por ejemplo, una ecografía, después la tomografía y podemos hacer una verificación, por ejemplo, ¿no? Ver masas tumorales gigantes. Tal vez la chiquitita no la pueda palpar. ¿Ya? Yo diría que no, pero bueno, me va a permitir otro tipo de estudios, hacer complementarios y ver pequeñas tumoración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Doctor, cuando dicen ese hombre es potroso, ¿es hidrocele lo que tienen? ¿Esa palabra vulgar o cómo es? No, es término médico, no es palabra vulgar. El paciente no ¿Potroso? sabe lo que tiene. ¿Ah? Potroso, ¿Sí? dicen. Ese viejito es potroso. ¿Nunca escuchó? No, no escuché. Ah, ya, bueno, ya. No escuché. Potroso no escuché. Porque el término médico y el diagnóstico es hidrocele. Potroso nunca lo escuché. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro No, todo? ¿Sí? No, doctor. Muy bien.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo no sé si al final el presidente no se conectó nunca más. Creo que tampoco sus representantes. Jenny, Doctor, dígame. ya, vos como chica responsable que nunca falla clases, ¿puedes ir averiguando, por favor, cuántas personas van a pasar urología? ¿Ya? Para ir repartiendo tu temario, por favor, Las, te lo pido. las programadas o los que están asistiendo a... Vamos a ir con los que están asistiendo, ¿ya? Ya. Creo que son 64 personas, ¿sí? Yo después te voy a pasar un mensajito para que vayan preparando. De estas 64 personas que están conectadas en esta lista, Sí. ya, solamente estas 64 personas, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a ir dividiendo en pequeños grupos de a 5 lo que son. Y si pueden hacer un videíto, mejor, ¿ya? O buscar un videíto. Por ejemplo, las maniobras semiológicas para palpar riñón. ¿Se lo Ya. pasa? Sí, estoy Todas las maniobras semiológicas que existen para riñón, ¿ya? Otro grupo tendría que hacer todas las maniobras semiológicas que existen para ureter. Ya. Otro grupo, todas las maniobras que existen para vejiga. Ya. Otro para pene. Lo siento, pero eso no va con videíto hecho, ¿no? No quiero que estén ahí exponiendo sus genitales, por favor. Otro, lo que es escroto y testículo. Ya. Las maniobras de escroto Y testículo van juntos. van juntas, ¿no? Uh-huh. Ya. ¿Cuántos tienes hasta ahí? Tengo 5. 5. El único sería sin video, sería el de pene, ¿no? O el Sí, de cuando se que testículos también. encuentran un videíto en YouTube, pero no, la verdad creo que había uno, que no me acuerdo. Sí, a veces se puede hacer con imágenes también, pero... Sí, también, creo que había uno, pero se tienen que buscar y me lo van explicando, pues cuántas maneras han encontrado. Otro grupo, cómo se hace el tacto rectal y qué es lo que se busca en un tacto rectal. Ya. Ya. Pero primero vamos a empezar cómo se hace la palpación del abdomen en general, cómo se percute el abdomen, porque a mí a veces me asusta cuando van a la práctica y no saben ni cómo tocar el paciente. ¿Está bien? Así, ¿cuántos temas tienes? Entonces sería la palpación más, sería la palpación y la Todas las parte... maniobras semiológicas, urológicas, ¿ya? Pero el Ajá. abdomen me interesa, que sepan qué es lo que tengo que ver, o sea, cómo se hace la inspección del abdomen, cómo se hace la palpación del abdomen y cómo se hace la percusión del abdomen. ¿Ya? Este sería un solo tema, entonces, doctor, o Un sería... solo tema. ya, Un solo sería... tema. Pero no es sería- mucho, porque no estoy pidiendo maniobras semiológicas del abdomen en general. ¿Ya? Solo quiero ya. que sepan cómo se palpa, cómo se inspecciona y cómo se percute, ¿no? Ya, El son abdomen. 7 temas entonces. Listo. De partir de los 65, entonces, con esos 7 temas. Ya, doctor, ¿puede un ratito o bajar su listado, por favor, para que yo pueda sacar foto? ¿O me lo va a mandar? No sé. Ya, baja. Puede bajar. Ujú. A ver. Ay, te corté la presentación. Perdón. Ahora vamos a seguir.
¿Te ve, Jenny? ¿Jenny te ve? Jenny. Puede bajar, doctor. Eso ya tengo. Ya. Siga bajando, por favor. Sí, siga. Doctor, solo una pregunta, porfa. Siga, por favor. Sí, dime. Estos grupos de 5 personas, ¿no podría nosotros hacer por afinidad? Sí, no hay problema, pero va a ser más de 5 personas, ¿eh? Pues son 7 temas y son 75 participantes. ¿Ya, Ya. Jenny? Siga, doctor, siga. Siga. ¿Se ve, no? Rogelio. Sí. Rogelio, ya. Rogelio Sousa, sí. Se ve. Sí. ¿Sí? Sí, generalmente sale 65 porque usted más está ahí Ya. y entonces Tengo dos. vamos a Ya. disminuir Me los que sacan. están. Estoy con dos yo. Ya, Ya. Entonces vamos preparando eso para el día viernes, ¿está bien? está bien. En una semana completa. Lo único, los chicos de priapismo, esos dos chicos de priapismo ya no entrarían en lo que es la parte de semiología, ¿sí? Ya no entrarían. Ya. Doctor, Ya. y aquellos que no han venido a esta clase. Veremos después con el tiempo, ¿no? Doctor, Yo, por doctor, ejemplo, a su presidente no lo veo hace rato en clase. doctor, buen día. Hola, Disculpe, María. Dime. tengo un compañero que me pregunta, él fue removido, él estaba en la clase y fue removido. Y él intentó entrar, incluso creo que mandó al grupo de la materia que fue removido. Ah, En su caso de él, me pregunta si puedo preguntar. nada. No, déjalo tranquilo a él y veremos después porque les voy a seguir dando trabajo. Ok, doctor. Hay mucho trabajo todavía para hacer. ¿Ya? Doctor, una preguntita Sí. respecto a las disertaciones, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Ya podemos ir enviándole la lista a la compañera o cómo se Ya. hace? Yo quiero pedirles lo siguiente. Yo más o menos veo como una persona responsable a Jenny, no sé si ustedes igual. Por lo menos no me falla todas las clases, todo el resto. Entonces yo quisiera delegar las funciones a ella, ¿ya? Para que se organicen con ella por afinidad. Entonces Jenny se encarga de las listas y me las hace llegar el día jueves, por favor, por un WhatsApp, no hay problema. Sí, doctor. De los chicos que van a exponer y qué es lo que van a exponer. Entonces pónganse de acuerdo entre ustedes. Yo prácticamente voy a ir hablando con Jenny. Me gustaría un representante más de ustedes que siempre asisten, ¿ya? Así para estar en contacto e ir hablando. ¿Está bien? Está Bueno, bien, doctor. Gracias. ¿ya? Ya, pues se ponen ustedes de acuerdo para ver qué persona más nombramos como coordinadora, como responsable de urología, ¿ya? Eh, me van fijando, por favor, la fecha de examen también, ¿ya? Me van a avisar cuándo va a ser. Yo creo que solamente los exámenes pueden ser la plataforma hasta que terminen de las programaciones, que terminen de hacer todo lo que tengan que hacer y bueno, veremos más adelante. Pero ya vayan fijando una fecha de examen, por favor. ¿Está bien? ¿Algo más? Doctor, buenos días. Sí, dime, Choma. Doctor, quería hacer
una aclaración. Mi nombre está apareciendo como Showman aquí en su listado. ¿Puedo mandarle mi nombre completo a la compañera Jenny, por favor? Sí, por favor. Me gustaría que pongas sus nombres completos porque yo después los voy conociendo de a poquito. Sí, No es lo doctor, mismo que la parte presencial, pero uno va conociendo de a poco, ¿sí? Entonces va grabando los nombres mentalmente. Así que por favor, esa Doctor, parte sí. perdón, solo una preguntita más. ¿Los grupos pueden ser hasta de cuántas personas? Fíjense, son 63 personas, son 7 temas, ¿no? Entonces, menos 2 personas serían 60 personas que quedan, Jenny, más o menos. Sí. 9 por grupo. 9 por grupo. 9 por grupo. ¿Ya? Igual son muchas personas, ¿no? El momento que van a defender, por favor, van a ir preparando lo que son sus diapositivas y un pequeño informe, ¿sí? No quiero un copy-paste, por favor. Lo que yo quiero que en las diapositivas ustedes se explayen y me expliquen. En el informe sí tiene que estar todo en formato APA. Yo les he pasado el formato APA días atrás. Doctor, una sugerencia. Podemos hacer el Classroom, ¿no? Sería importante. Lo voy a habilitar el Classroom una vez que se haya decidido cuántos alumnos exactamente tengo en la materia. ¿Eso por qué? Porque prefiero habilitarlo con los que realmente vamos a trabajar en la materia de urología, porque al final yo termino con 190 personas o 210, que no son todos alumnos míos, y al momento de hacer las correcciones se convierte realmente en una odisea, porque ya no sé ni cuáles son los míos ni cuáles no son. Entonces prefiero esperar un poquito más, que se pongan de acuerdo todos en la universidad y tengamos el número fijo de estudiantes y después de todo se va a habilitar. Ustedes solamente lo van teniendo sus trabajitos ahí donde corresponde, que yo después los voy a pedir. No se preocupen. Ya. ¿Ya? Porque una vez que se decida y se defina con cuántos queda urología, ahí habilitamos el carro y todo lo demás, para no tener inconveniente de gente adicional y todo el resto. ¿Vieron? ¿Ya? Y un poquito de paciencia. Mientras tanto vamos haciendo así, no se preocupen. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Dale, querido Benjamín. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una vez que se tengan los grupos, usted va a designar los temas, ¿verdad? No, acomódense ustedes. Tranquilo. Ya. Pueden sortear Entonces, o pueden elegirlo, no hay problema. ya, entonces el Por grupo sorteos. Como gusten, como gusten. Se los dejo abiertos. Si quieren sorteos, eligen. Depende de ustedes. ¿Ya? ¿Está bien? Se los dejo ya como gente mayor. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno. Mañana todos nos vemos con Priapismo y con el dios Priapo. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Listo. Sí. Que tengan un buen, lindo día viernes. ¿Ah? Gracias, doctor. Ya, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego, doctor.